Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un aplauso a todos en este día. Bienvenidos a mi programa Mujeres Poder. ¿Sí? Hoy Maite no puede estar con nosotros, pero la próxima semana ya va a estar aquí. ¿Sí? Sin embargo, hoy vamos a seguir el programa con toda la intención de que, lo compartan, lo puedan analizar. Recuerden que este es un espacio para ustedes y que también, pues, la intención es que les sea funcional. ¿Sí? Espero que en esta semana igual todo fluya muy bien. Vamos a empezar con la meditación. Entonces, si tienen oportunidad de poder cerrar los ojos, estar en un espacio tranquilo, a lo mejor prender una velita con aroma, algo que los pueda ayudar a relajarse, es pues lo mejor para que lo puedan hacer. En caso de que no, por favor nada más escuchen, ¿sale? Para que lo puedan pues ir analizando. Entonces, la meditación nos dice lo siguiente. El hombre trasciende a sí mismo cuando trasciende su propia sexualidad y deja de ser esclavo de su miembro. Cuando el hombre aprende a gestionar su energía sexual, aprende a crear, a construirse. Trascender su sexualidad es liberarse de su lado más primitivo, para canalizar esa energía en pos de mayores beneficios hacia su madurez emocional y así lograr un mayor equilibrio en sus relaciones. La energía masculina es acción, es productividad, pero también es compromiso. El miedo al abandono, al rechazo, a la traición, evitan que puedan generarse una conexión emocional por temor a vivir el dolor de esas heridas. La madurez no es un producto de la edad. La madurez emocional es el resultado de tomar la responsabilidad y sanar lo que se trae herido. Ese es el resultado de conocerse a uno mismo. Las relaciones sanas y duraderas se construyen desde un completo y complejo emocional, mental, espiritual y físico. Un hombre sano, maduro emocionalmente, va a dignificar a su mujer o a la mujer desde el respeto de la sinceridad hacia sus sentimientos y los de la otra persona, actuando siempre desde la responsabilidad afectiva. No hay nada heroico en huir, silenciar, ghostear, manipular, mediante un refuerzo intermitente y que todos esos comportamientos inmaduros, considerados hoy para generar el interés y la permanencia del otro. Las relaciones son encuentros santos que implican compromiso y respeto, los cuales no pueden provenir de un corazón roto y vacío. Sana, hombre, sana porque tú hieres, porque puedes estar herido, porque la integridad humana proviene de ser quien es, en acciones y en coherencia. Vamos a respirar un poco, inhalemos y exhalemos, ¿sí? Para poder analizar un poco esta meditación. ¿Sí? Las palabras que acabamos de leer, pues habla sobre esta responsabilidad que tenemos que tener principalmente con nosotros y posterior con los demás. Es una meditación enfocada sí hacia los hombres, pero también está en relación con las parejas que podemos tener, con las relaciones interpersonales que vamos creando. A veces consideramos, ¿sí?, que el hombre, sobre todo, tiene de pronto como esta parte de ser masculino y tener que ser quien dirige o quien hace o que no pasa nada. Pero es un punto a analizar sobre que a veces esas acciones lastiman a los demás, confunden en el caso de la pareja. Y por eso hablamos de sanar. Sanar desde un punto interior para poder relacionarnos mejor con las demás personas. Llámese una pareja, llámese la familia, los amigos. Es importante que analicemos cada uno de estos comportamientos que vamos teniendo. Al final de cuentas, somos seres sociales y cada uno de nosotros vamos relacionándonos con diferentes personas en nuestro entorno. Todo esto lleva un comportamiento, una forma en cómo hablamos con los demás, pero también en cómo los hacemos sentir y cómo nos sentimos a nosotros mismos. A veces podemos sentirnos solos, podemos sentirnos abandonados y aún así estar rodeados de diferentes personas. Esa es la parte en la que hay muchas veces que sanar y trabajar en nosotros. Entonces,
medítenlo muy bien, desde una forma tanto personal hacia los demás, en el que ustedes puedan, ¿sí?, valorarse, valorar a los demás, y recuerden que la intención de esto, pues siempre es un crecimiento personal, ¿sí? Podemos continuar obviamente con nuestras actividades en nuestros días, ¿sí? Y bueno, espero que esta meditación les funcione para ustedes, ¿sí?, y para los demás. Pero bueno, regresamos. Ya, si quieres. Heriberto Prieto. Eso no. ¿Más acá? ¿Estoy de acuerdo? ¿Y bien? Sí, así es. Gracias. Bueno, continuamos. Estamos aquí con nuestro invitado, que es ingeniero Heriberto Prieto Zamudio, y nos va a hablar de un tema súper interesante, que es la salud digital para la salud mental. Así es. Pues muchas gracias por la invitación y estar aquí con su amable auditorio para hablar precisamente de este tema que a todos nos compete. Así es. Bueno, cuéntenos de esta parte de la salud digital, ¿cuál es el método que ha utilizado para la salud mental? Mire, básicamente yo soy profesor de grupo y he notado que teníamos un problema recurrente en nuestras escuelas. El tema abarca lo que es la salud digital desde el aspecto de todas las tecnologías que existen para su uso. Pero el punto medular es justamente cuando hablamos de la alfabetización de salud, la alfabetización digital para la salud y la alfabetización mental. ¿Por qué? Porque el rendimiento de los jóvenes ya no es el mismo en estos tiempos. Entonces esto afecta considerablemente los resultados que ellos llegan a obtener en sus calificaciones. Eso nos preocupa. Entonces me interesé por trabajar precisamente esta parte con ellos. Entonces el tema, aunque se abordó con el tema de salud digital para una salud mental, va enfocado principalmente a la alfabetización de la salud mental, pero precisamente en la era digital. Ok, de acuerdo, perfecto. Cuéntenos, ¿cuáles son las herramientas que más están utilizando? Mire, básicamente el Internet es un mosaico de diversidades y de contenidos que podemos encontrar, y que gran parte de nuestros jóvenes hoy en día están muy inmersos en las cuestiones de las redes sociales. Principalmente hablamos de creadores de contenidos y que cuando hablamos de creadores de contenidos, a muchos les dicen ¿qué contenido estamos creando? Pues videos, audios, lo que son YouTube, lo que son podcasts, lo que son streaming, y una diversidad tan amplia de cómo ellos empiezan a encontrar un espacio y un segmento de población interesados en este tipo de contenidos, pero que definitivamente sí están generando un problema que afecta notablemente en su desarrollo personal. Así es, exacto. Algo bueno que comenta es esta parte de justamente de pronto están muy metidos de yo querer hacer contenido, ¿no? Y realmente aquí creo que un punto a mencionar es qué es lo que están consumiendo y qué están creando. Pues están surgiendo, al igual que lo hubo en su tiempo en la presencialidad, grupos que se distinguen por algunas características en particular. La mayor parte se está enfocando al ocio. ¿Sí? Al ocio, pero también hay otros contenidos como los streaming, que por a lo mejor algunos hacen conversaciones, otros hablan sobre narraciones de videojuegos, etc. Entonces ya la modalidad en las redes sociales es tan vasta y amplia que bueno, han surgido ideas de hasta formalizar algunas carreras técnicas en este sentido, pero en realidad pues lo que nos atañe y nos preocupa es ojalá que todo fuera el hecho de crear contenidos. Pero estamos viviendo un momento en que hay mucha desinformación, o lo que llamamos fake news. Estamos en un momento en que estamos hiperconectados, o sea, contamos con información al momento, y una cosa es hiperconectados y otra es que también estamos infoxicados. O sea, hay tanta información que lamentablemente no alcanzamos realmente a procesarla, y esto genera que
distorsionemos muchas veces lo que queremos, lo que debemos entender con lo que debemos proyectar. Sí, así es. Y justamente eso me causa una duda. ¿Cómo es que nosotros podemos decirle a los jóvenes que pueden detectar estas fake news de lo que sí es una información? Mira, esta parte es la más compleja, ¿no? Puesto que en los planes de estudio de las escuelas se enfocan principalmente en que los chicos aprendan una habilidad digital, utilizar alguna aplicación o algún dispositivo, sí. Pero esto no conlleva lo que se tiene que ir de la mano, lo que es una alfabetización digital, que es precisamente el tener el uso correcto, cuidado y responsable de estas redes que son internet y redes sociales. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos viendo cada vez, como lo decía Enrique Rojas, estamos viviendo en una sociedad del hombre es light, Sigmund Bauman, sociedad líquida, y todavía con Byung-Chul Han, con una sociedad deprimida, una sociedad del cansancio, porque estamos todos lo que dijo el filósofo, el sociólogo, el psicoterapeuta, pues al final está construyendo una sociedad que está carente de muchos aspectos que le están afectando notablemente. Así es, exacto. Y por ejemplo, hablando de esto que ya nos damos cuenta que está pasando, ¿hablaríamos desde una edad? Porque hoy sabemos que ya desde muy pequeños pueden tener un dispositivo móvil. Fíjate, el problema es que todo el mundo estábamos alegres. Tenemos los nativos digitales, aventamos cohetes, nuestros chicos listos para esta era. Y no es cierto. Nos dimos cuenta que se volvían muy buenos en el uso de algunas aplicaciones, pero carentes en, como lo he dicho, en cuidar, en hacer uso correcto de tener protección, seguridad en lo que hacían y sacar la mayor productividad de ellos. Entonces, en realidad lo que tuvimos son huérfanos digitales, niños que crecieron con el uso de los dispositivos móviles, precisamente para poder ser atendidos por la niñera, que era este medio. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo una época actual que tanto la mamá como el papá trabajan, y bueno, para que no me distraigas, ten disposición. Terrible. Así es, totalmente. Creo que ahí faltaría crear conciencia en donde, en los padres. Creo que es un proceso de formación en todos los niveles y todas las edades, porque inclusive hasta las personas de la tercera edad actualmente necesitan ese dispositivo móvil, lo vimos en la pandemia, para no solo como un medio de comunicación, sino también para retrasar procesos, desgraciadamente, que se dan propios de la edad. Y entonces hay que también inmiscuirlos. Ya no hay nadie que se escape. Las personas con alguna discapacidad por igual. Así es, totalmente. Entonces, creo que es un punto a reflexionar en saber en qué momento tendríamos que ocuparla para un beneficio justamente para esta parte de la salud o de enseñarnos literalmente, y también en qué momento tendríamos que quitarla. Así es, en este sentido hay algunas recomendaciones previas que se pueden utilizar. En el caso, pero hay que diferenciarlo, ¿no? No es lo mismo para hablar de menores de edad, que jóvenes, y adultos, inclusive de la tercera edad. Estamos hablando en el caso de los niños, que en este caso niños, niñas, adolescentes, pues tenemos que estar más restrictivos con ellos. Utilizarlo en ciertos periodos del día, determinar qué tipo de contenidos pueden ver, especificar qué redes sociales pueden acceder, que de antemano hasta los 13 años no deberían de estar en ninguna, pero te llevas la grave sorpresa de que están ahí, y si entran a un Facebook o a un Twitter o a otro, bueno, todavía más terrible aún que entrar a un Twitter que está abierto sin restricciones en todos los contenidos. Entonces hay muchas situaciones que se tienen que ver. En el caso de los adolescentes, pues realmente necesitan ellos un acompañamiento. Sí, ¿cuántas veces escuchamos hablar de los llamados pads? Aquellas fotos íntimas que ellos compartían entre sus compañeros y terminaban pues dañando su propia identidad personal y que generaba depresiones, angustias, estrés, ansiedad, cosa que por la cual en tu centro educativo lo puedes ver. Dices, pues este chico no ha tenido un problema con aquel, pero se sienta retraído, se distancia del resto de su grupo. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos un causante externo, el uso precisamente de las redes. De las redes sociales, así es. Pues bueno, algo antes de que nos tengamos que despedir, ¿alguna otra recomendación?
Pues principalmente hay que saber discernir en lo que estamos viendo, ¿no? Y los papás deben estar al pendiente, y los adultos y también los empleadores pues deben de cuidar principalmente que pues eso llamado multitask, que hacer múltiples tareas, pues no significa absorberla al 100% del tiempo del trabajador. Así es. El mismo sistema económico nos ha empujado a una situación que pues ha afectado a fin de cuentas a los propios núcleos familiares. Sí. Y si no hay participación tanto del gobierno, el sector productivo, como las propias instituciones, pues estamos generando condiciones para que los centros psicológicos pues haya muchos más. No es malo que haya, pero no debería ser así, puesto que debería haber una manera de irlos acompañando en este proceso de su desarrollo. Así es, totalmente. Pues muchas gracias por estar aquí. A sus órdenes. Realmente es un tema muy interesante y creo que da para mucho más. Así es. Sí, pero bueno, de todas formas esperamos que este mensaje pues les llegue a las personas correctas. Y esperamos que sí. Estamos para servirles. Gracias. Y ahorita regresamos. Bueno, y ya regresamos aquí, ¿sí? A su programa Mujeres Poder. Recuerde, por favor, compartir el programa. Coméntenos todas las dudas, temas que a lo mejor ustedes les quisieran revisar o que tratáramos en el programa. Pues adelante, ya saben que este es un espacio para ustedes también. Y déjenme hablarles de Aquashop, ¿sí? ¿Buscan traje de baño y accesorios de natación de la más alta calidad? No pueden buscar más, porque Aquashop tiene todo lo que ustedes necesitan. Si un nadador necesita estilo inigualable, esto es a un precio razonable. Son patrocinadores oficiales de Acuática Nelson Vargas, tanto que pueden ustedes encontrarlos dentro de sus instalaciones. Recuerden que están abiertos al público en general. ¿Qué esperan para conocerlos? Pueden visitar aquashop.com.mx o cualquiera de sus 17 sucursales en México. Aquashop, recuerden que viste a los campeones de México. Si ustedes quisieran ir a visitar su tienda en Puebla, está ubicada en Nelson Vargas Family Fitness, en la calle Sirio 2921, en la Reserva Territorial Atliscali, frente a lo que es el Metropolitano. Tienen muchísima variedad, así que por favor acudan a visitar esta hermosa sucursal. Y regresamos. Pero ya están, sí, los dos. Pero un poquito más para. Sí. Bueno, y ya regresamos. Esta vez tenemos dos invitadas súper importantes para nosotros. Vamos a hablar sobre la generación Centennial, una generación de la que se ha dicho muchas cosas. Y tenemos a Carolina Lares Díaz Conti y a Cristina Lara Díaz Conti. Sí, hermanas, cuéntenos un poquito de ustedes, su edad. Bueno, yo tengo 23 años. Yo tengo 17. Perfecto, estamos en esta generación. Bueno, hay muchas como mitos o finalmente temas que se hablan sobre esta generación. Entonces, ¿qué nos pueden comentar un poquito de qué opinan de su generación Centennial? Bueno, de mi generación yo creo que somos una generación que nació en crisis, se desarrolló en crisis y continuamos en crisis. O sea, nacimos con una crisis ambiental, al menos los que estamos como más pegados a mi edad. Yo nací en el 99. Nacimos con la crisis ambiental, pasamos por la crisis de 2008, pasamos por la crisis de 2012, la crisis de la pandemia. Ella nació un poquito antes de la crisis de 2008, entonces, o sea, somos una generación completamente hecha de crisis. Así es, exacto. Cuéntame, Cristina, ¿qué opinas de la familia tradicional? Pues la familia tradicional, pues no tengo una definición así muy definida de una familia, porque cada familia son diferentes. Hay personas que les gusta hacer cosas en familia, otras están muy distanciadas, otras que casi ni se hablan a pesar de que viven juntos, y pues no tengo así una definición concreta. Ok, de acuerdo. ¿Tú, Carolina, nos puedes comentar algo? De la familia tradicional, a lo mejor refiriéndonos a mamá, papá, hijos,
no tengo una opinión así como tal de, está bien, está mal, solo que pues es una de tantas opciones que existen, es una de tantas opciones de familia que existen. Ok, de acuerdo, perfecto. Y díganos, ¿cómo ustedes manejan los miedos? ¿Los miedos referente a qué? En general, cuando ustedes tienen miedo, ¿cómo los expresan? ¿Cómo los trabajan? ¿Hay alguien? Bueno, yo normalmente son temas que platico con amigos muy, muy cercanos o que simplemente trato yo misma de enfrentarlos, de afrontarlos y ya. Ok, de acuerdo. Cuéntame tú, Cristina, ¿qué tal? Pues sinceramente pienso en las personas que siempre han sido importantes para mí. Yo sinceramente he tenido una visión más allá con respecto a la muerte y me siento más apoyada con las personas que me querían. Ok, de acuerdo. Bien, qué interesante. Ahora cuéntenme, en esta parte sobre todo de las generaciones, como lo sabemos, pues hay diferentes comportamientos e ideas que también van cambiando, ¿sí? Una de estas que vemos muchísimo es la idea del matrimonio, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Bueno, de mi generación, por ejemplo, está muy visto que la mayoría tenemos papás divorciados. Entonces ya se quita a lo mejor este tabú de, la separación, el divorcio, no sé qué. Entonces llega un momento en el que decimos, bueno, pues la mayoría están divorciados, ¿para qué me voy a casar en primer lugar? ¿Verdad? Sí. Pues desde mi punto de vista, la mayoría de personas sí sueña con casarse, pero ya no le dan así el verdadero significado, sino piensan que es un juego. Ok, de acuerdo. Bien, entonces nos damos cuenta que ahorita el matrimonio ya no es como algo indispensable en su generación. Ajá, exactamente, es algo que es opcional, a lo mejor incluso hasta te casas por un beneficio legal, más que porque, sí, me quiero casar, el amor de mi vida y... Que por la parte romántica, ¿no? Ajá, sí, te vas más como a lo práctico a lo mejor, o a lo mejor simplemente optas por no hacerlo. Ok, de acuerdo. Entonces, de esta parte podremos decir que ustedes están como a favor de vivir en unión libre. Yo no le veo ningún problema. No, de acuerdo. ¿Tú qué sí? Pues sinceramente es el punto de vista de todas las personas. Ok, de acuerdo. Y eso se da a un paso más, el tener hijos. ¿Sí? Ahorita vemos muchísimo que la mayoría ya no quiere tener hijos. ¿Sí? Que es como... mejor optó por tener a lo mejor una mascota, un gato, un perro, ¿no? Pero en su caso, ¿ustedes qué opinan? Yo sí soy de la idea de no querer tener hijos. Hay multitud de razones, principalmente que continuamos en crisis, sería traer otra generación de la crisis. Yo sí no, en lo personal yo no quisiera tener hijos. Ok, de acuerdo. Pues cuéntame. Yo sinceramente sí quisiera tener hijos, pero como siempre, pues ahorita sí se nota más con respecto a problemas familiares, porque los padres o una de dos o simplemente tuvieron hijos para que la pareja no los abandonara o simplemente no les importa el niño, lo tratan como basura como todo el tiempo, no les dan el amor que necesitan y pues hay problemas. Y pues mucha gente ya tiene problemas así de que psicológicos, de que no quiero que otra persona sufra lo que yo y no quiero que luego me vean a mí como un monstruo a pesar de que yo vi a mis padres como monstruos. Exacto, sí. Ese es un punto bien interesante porque ustedes ya lo llevan a un pensamiento como de qué va a pasar de aquí a un futuro, ¿no? Ajá, exactamente. Y normalmente, digo, las generaciones anteriores sí era como de, pues no importa, ¿no? Vemos qué hacemos después. Ajá, exacto. Sí, no, ya ahorita mi generación sí se preocupa mucho por yo estoy traumado, yo voy a traumar al chamaco que venga. Es lo que muchas veces detiene a la gente de mi generación a tener hijos o a la idea incluso de tener hijos, como no, o sea, es que considero que yo no estoy preparado para darle una buena vida, para darle, ahora sí que para cubrir sus necesidades emocionales o mentales. Así es. ¿Algo más, Cristian, que nos quieras decir de ese tema? Pues la mayoría de mi generación sí dice que prefieren cambiar con respecto a todas esas cosas, porque la mayoría de veces dicen los padres que tienen que seguir el mismo ritmo, hombre con mujer, hijos, ser los padres perfectos, la familia perfecta, y pues ya la mayoría de personas sí han roto esas cuerdas y pues ya son familias de hombre con hombre, mujer con mujer, hijos con algunos problemas, pero aún así los afrontan con sus padres, apoyándolos y viendo los beneficios que les da sus cuerpos
Exacto. Esto me da a la siguiente pregunta que les voy a comentar. ¿Qué opinan sobre la diversidad de género? Pues existe. Ya. Como que no hay que opinar si está bien o mal, solamente existe, es algo que es y es. Ok, de acuerdo, Cristina. Pues la verdad es algo que nos hace ser nosotros mismos, ya que en antiguos tiempos era bien visto, pero debido al cristianismo y las invasiones así, fueron prohibidas, como por ejemplo las relaciones LGBT. Así es, exacto. Sí, hay diferentes culturas que incluso tenían 3 o incluso más géneros, más allá de hombre y mujer, pero debido a pues sí, debido realmente a la expansión del cristianismo, a la expansión de la visión eurocentrista, es que se llega a este punto de no, solamente existen hombre y mujer y ahorita se está volviendo a romper ese molde. Exacto. Eso significa que ustedes nos van a dar un paso a nosotros, ¿no? O sea, es como un ejemplo para poder decir, esto es normal. O sea, no hay que asustarnos, no hay que evitarlo, y poder hablarlo tan natural como debería de ser, ¿no? Porque son situaciones que, pues, vemos. Existen Exacto, y siempre han existido. Tenemos múltiples ejemplos de personas no conformes con el género que se les asigna al nacer. Entonces, o sea, esto viene de siglos atrás y que nos sigamos espantando es como, oye, ya, o sea, ya pasó mucho tiempo, ya hay que empezar a verlo como lo que es y ¿sabes qué? No hay ningún problema, solamente es. Y ni siquiera hay nada de malo en eso, porque hay personas que se sienten incómodas con respecto a ser hombre o ser mujer y deciden cambiar ese género y ya se sienten a gusto porque prefieren ser otra cosa y eso los hace ser ellos mismos. Sí, ahí también nos metemos incluso a la socialización que se le da a cada género, se nos da una socialización completamente distinta, se nos enseña incluso hasta diferentes valores, entonces eso realmente es una diferencia abismal entre ambos géneros que existen, pero realmente hay un montón de interseccionalidades. Así es, exacto. Y bueno, justamente hablando sobre lo que son los valores, porque estamos de acuerdo que cuando estamos en una familia tradicional, sí son como muy específicos, ¿no? Y tenemos que llevarlos a cabo, como se dice. Ahora, con esta nueva generación que son ustedes, que son más abiertos y que van a romper muchas cosas, y es que bueno, porque realmente creo que es algo que nos hace falta como en sociedad, ¿qué opinan respecto a lo que son los límites? Porque esos nunca van a pasar. Sí, pues los límites sí son necesarios porque también no puedes directamente romper todo el sistema de un solo jalón, es completamente imposible, es algo irreal. Sí se requiere como mucho tiempo para ir expandiendo precisamente esas limitantes que se van teniendo, pero precisamente esos límites son para no caer en un caos absoluto o incluso a lo mejor en anarquía, por así decirlo. Okay. Pues sinceramente, bueno, desde mi punto de vista, pues los límites sí son necesarios porque hay ocasiones en las que las personas quieren expresarse pero les dicen que no se pueden expresar por cierta cosa, aquella, y aún así hay que romper ciertos límites y hay que poner los límites para igual expresarse, ser quienes son. Sin afectar a terceros. Ok, va, de acuerdo. ¿Y ustedes cómo consideran que llevan sus límites? Un poquito con las patas, honestamente. O sea, realmente tiene que ver mucho con el círculo social en el que se esté, porque a lo mejor con tu círculo íntimo de amigos tus límites están como muy extrapolados, pero a lo mejor precisamente con familia tradicional, con estos familiares incómodos, sí es como que ya tus límites se hacen mucho más para acá y entonces quedas un poquito más centrado, más cuadrado. O sea, depende mucho del lugar en el que nos estemos moviendo. Ok, de acuerdo. Pues la verdad, como dijo mi hermana, sí depende mucho del entorno social porque hay muchas veces en las que las personas dicen que todos debemos ser escuchados, pero simplemente cuando escuchan la mitad ya empiezan a juzgar y dicen que no, que está mal, que es una basura, lo que pensamos. Y pues la mayoría ponemos límites diciendo nuestras verdades sin poniéndonos de la misma forma, sin escuchar a la otra persona, pero ya luego demostrando que sí tenemos interés por escuchar a los demás.
Exacto, eso es muy muy interesante porque a veces podemos malinterpretarlo, ¿no? También decir, en qué momento yo tengo que hablar o qué no puedo decir. Ese también de pronto es como un problema. Y algo, insisto, de su generación es esta parte que ustedes lo están sabiendo manejar. ¿Sí? Ahora, algo que se dice mucho de su generación a nivel ya laboral es que no sé por dónde voy en este tema, pero creo que se entiende que a veces los tachan como de no querer trabajar, ¿no? De no tener esta parte de compromiso. Aquí viene el término que luego sabemos que utilizamos muchas veces y que vemos en las redes sociales, memes y demás, ¿sí? Que es el término de Godín. ¿Saben en qué va eso? Ajá, el término de Godín es así que el ejecutivo, el que está en un escritorio, así que 8 horas por día, 5 días de la semana, por lo general. Ajá, pero sí, de mi generación como que sí se ha visto ese repudio al área Godín. Así es, exacto. Cristina, ¿qué nos comentas de eso? Pues yo sinceramente nunca me ha gustado la idea esa de que sentarse en un escritorio, trabajar todo el tiempo, defraudando a la familia, no siendo feliz, desperdiciando toda tu vida, siendo un inútil a pesar de que todo el mundo dice que sí estás trabajando. Pero desde mi punto de vista y también de otras personas que también son mis amigos, pues nosotros buscamos ciertos trabajos que nos apasionen. Yo, por ejemplo, me encanta pintar y pues lo que planeo hacer con mi vida es dedicarme a la pintura, pintar de distintas formas y así. Exacto. Y es que realmente, por ejemplo, un trabajo de oficina, no digo que esté mal, no se dice que esté mal, sino que llega un momento en el que se vuelve hasta como que explotan a los empleados, porque en el papel estás trabajando 8 horas diarias, pero terminan dándote trabajo extra y sabes que te tienes que quedar más tarde y estás trabajando 12, 14 horas por día y dices, ya no tengo tiempo para mí. Entonces, muchas veces lo que mi generación busca sí es tener este equilibrio entre la vida laboral y la vida personal que realmente es necesario para tener salud mental, incluso una salud emocional fija, una salud mental bien, o sea, realmente mi generación sí ha visto de las generaciones anteriores, por ejemplo, esta obsesión con el trabajo, esta obsesión con es que la empresa y estoy comprometido con la empresa y me pongo la camiseta y es de, ok, ¿y la empresa qué hace por ti? La empresa te va a dar más allá de las prestaciones de ley. La empresa te da tus prestaciones de ley realmente. Y luego resulta que no te pagan lo que te prometieron. Exactamente. Entonces sí, como que buscamos este equilibrio, vida laboral, vida personal y un sueldo que me permita vivir dignamente, ¿no? Ok, entonces aquí quitaríamos esta como idea que se tiene que es una generación como muy sentida, ¿no? Muy sentida, muy floja, es Así como de, pues ¿cómo no me voy a sentir si no me quieres dar mis prestaciones de ley y me estás pagando el salario mínimo? Ramiro, por favor. Sí, claro, esta parte de pasar a recursos humanos, ¿no? Exacto. Sí. Pasa a recursos humanos a firmar tu renuncia. Yo no estoy renunciando, fíjate, ¿qué pasó? Exacto, pero es muy bueno, ¿saben? Que ustedes tengan esta oportunidad de mencionarlo y que realmente esto se comparta y se deje esta idea de que son flojos. Exacto. Porque lo que ustedes quieren son una oportunidad, pero real, ¿sí? Es una forma de luchar distinta a lo que a lo mejor lo hacían las generaciones anteriores, ¿no? Millennials que de pronto sí es como tenemos que estar en la oficina y el jefe es como casi Dios, ¿no? Sí. Entonces, ustedes buscan algo diferente y creo que ese es un choque a nivel de pensamientos con las generaciones anteriores. Sí, incluso tal vez un poquito a nivel cultural, porque sí he visto mucho en mi generación pues es que no tiene nada de malo, no habla de mi profesionalismo el que yo esté tatuado. O el que yo no me vista de traje, el que me vista un poquito más informal, a lo mejor no tiene nada que ver con mi profesionalismo. Sin embargo, es una idea que choca con todo lo anterior, que sí necesitas estar de traje, no puedes estar tatuado porque nadie te va a contratar, no sé qué. Ahorita no están contratando a nadie, aunque no estén tatuados. Okay. Entonces también tenemos, por ejemplo, esa otra crisis de que no nos están contratando, de que no están contratando gente, estamos en una crisis laboral. Volvemos a lo mismo, somos una generación de crisis. Entonces, también hay muchos memes de que las ofertas de trabajo que sí existen son de, pues vas a trabajar 6 días a la semana, 16 horas seguidas con media hora para comer y vas a ganar 120 pesos al día. Solamente gente seria, por favor. Y es muy real, o sea, hay muchas ofertas de trabajo que sí son muy... o sea, están explotando a la gente.
y quieren que nosotros nos pongamos en esos trabajos y nos llaman flojos por no querer esas ofertas laborales. Así es, exacto. Bueno, ¿algo más antes de que nos tengamos que despedir? Pues, sinceramente, ya las personas buscan expresarse de distintas formas, con respecto a la vida, su forma de pensar, su cultura. Ya muchas personas incluso se andan quejando de por qué nuestra generación ya no es cristiana, ya se alejan mucho y pues sinceramente es algo así de que nosotros nos damos cuenta y nos damos el tiempo para cuestionar esas cosas. Okay. Yo desde muy pequeña me cuestioné algo y pues bueno, era de que si Dios perdona a todo el mundo, ¿por qué no le da una oportunidad? ¿Por qué no le dio una oportunidad a su ángel favorito? Y lo condenó para toda la eternidad. Ok, va, de acuerdo. Entonces, gracias finalmente porque estén aquí. La intención es que, por ejemplo, ¿sí? Conozcamos más cómo es esta generación, que los podamos entender, ¿sí? Porque también creo que es algo que de pronto hace falta. Llegan a tener como muchos tabús o son juzgados, ¿sí? Y que eso también se rompa. Entonces, también si ustedes tienen hijos en esta edad o conocen finalmente también, pues adolescentes que estén en esta edad, sería muy interesante que lo compartan y que les sirva para poder entenderlos mejor, ¿sí? Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y regresamos. Bueno, y ya regresamos a su programa Mujeres Poder. Vamos a ver si tenemos algún comentario. Chacha Quintanilla, hola Chacha Quintanilla, gracias por vernos. Esperamos que tengas un lindo día, que también este programa te funcione y recuerde compartirlo. Tenemos otro comentario de Nati Varedo que nos dice un tema realmente interesante, el de la salud mental. Realmente importante y súper necesario hablarlo. Así es, esa es la intención siempre de este tipo de cápsulas, de temas que a ustedes les funcione. Y recuerden compartirlo porque nunca sabemos a quién este mensaje les va a llegar, les va a ayudar demasiado. ¿Sale? Recuerden compartirlo. Si tienen más comentarios, por favor déjenoslo. Si tienen algún comentario exactamente para alguno de los invitados también, y ellos se van a encargar de contestar. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos. Bueno, y aquí estamos otra vez. Les voy a hablar de Aquashop. ¿Sí? Si buscas trajes de baño y accesorios de natación de la más alta calidad, pues no busques más, porque Aquashop tiene todo lo que necesita un nadador con un estilo innegable a un precio razonable. Son patrocinadores oficiales de Acuática Nelson Vargas, por lo tanto los pueden encontrar en cualquiera de sus sucursales dentro de lo que es el país. Recuerden que pueden ir a sus sucursales, que está abierta a todo el público en general, ¿sí? Así que no esperen más para conocerlos. Pueden entrar a su página aquashop.com.mx o acudir a cualquiera de estas 17 sucursales. En Puebla están ubicados en Nelson Vargas Family Fitness, número 2921 en la calle Sirio, ¿sí? Reserva territorial Aquisqueyer, enfrente de lo que es el Metropolitano. Recuerden que Aquashop viste a los campeones de México. Regresamos. Bueno, y ya estamos de vuelta aquí. Vamos a hablar, sí, en nuestra cápsula Construyendo Futuros, de lo que son los celos. Este es un tema que es la continuación de la cápsula anterior sobre lo que es hermanos, su convivencia y demás, ¿sale? En esta vez vamos a hablar de lo que son los celos infantiles sobre todo y cómo nosotros podemos diferenciarlos, trabajarlos y bueno, al final de cuentas esto es pues, ayudar a nuestros chiquitos a que tengan una mejor gestión emocional, ¿sale? Los celos, bueno, hablamos de estos en términos muy general, pero es básicamente cuando nuestro niño tiende a tener unos comportamientos, ¿sale? Emociones, sentimientos que están con un temor a perder esa sensación de cariño, ¿sí? Aprecio de las personas que ya están a su alrededor. En estos casos, bueno, sobre todo lo que son los padres, ¿sale?
nosotros vamos a ver que nuestros chiquitos van a cambiar su comportamiento. Normalmente llega a pasar porque a lo mejor hay un hermanito o porque de pronto hay más comprensión hacia alguno de sus hermanos, ¿sale? Ahí nosotros vamos a poder detectar que los celos en nuestros niños se empiezan a manifestar. Empiezan a veces a llorar mucho, mencionan tristeza, melancolía, pueden llorar todo el tiempo, a veces pueden estar irritables y esas son señales que nosotros como adultos tenemos que estar revisando. Sobre todo si hay un cambio en nuestro día, en nuestra familia o en nuestras actividades cotidianas, ¿sale? Ahora, recordemos que esta parte de los celos, pues, llega a pasar sobre todo en ciertas etapas, en ciertas edades. Para que los celos se presenten es porque antes nuestro niño pues ya tuvo una interacción con este progenitor, llámese papá, mamá, ¿sí? Entonces cuando nuestro niño empieza a sentir este cariño, este amor, y eso se empieza como a distanciar o a lo mejor un poco a perderse, nuestro niño lo siente como una amenaza. Y en ese momento es cuando necesita y quiere de una forma que tal vez no es la más correcta, pero es como ellos lo pueden llevar a sentir celos, ¿sí? Y entonces empiezan a pedir muchas veces pues esta atención. Recordemos que son chiquitos y que están en un proceso de crecer. No es fácil muchas veces para ellos porque no cuentan con las herramientas necesarias. Así que nosotros como adultos nos toca pues ponerles atención y ver estos comportamientos, ¿sí? Ahora, recordemos que los celos pues ya es una manifestación que estamos viendo, pero en el caso de los niños hay ciertas edades en las que nosotros tenemos que saber que se pueden presentar. Entre lo que es el año y medio a los 7 es una edad o una etapa en la que se considera que los celos pueden aparecer y es totalmente normal, ¿sí? Vamos a encontrar entre esto lo que son los terribles 2, los 3 años, una etapa en la que a veces nuestro niño es muy egocéntrico y esas son etapas propias de su desarrollo. La situación cambia cuando se presenta alguna situación que va a desencadenar esos celos y que nosotros, ¿sale? Como padres, pues los tengamos que orientar, ¿sí? Si pasando, por ejemplo, estos 7 años, mi niño no quita esos celos, entonces ya nosotros necesitamos hacer un trabajo más profundo para saber de dónde viene, para poder manejarlos, orientarlos y que en un futuro pues no sea un problema más grave con su familia, si en el caso de que sean con hermanos, con los padres por la atención que están pidiendo y porque no queremos ver tampoco afectado este desarrollo, ¿sí? Recordemos que es un desarrollo cognitivo y un desarrollo emocional también, en el que nosotros pues vamos a ir revisando cómo va creciendo nuestro niño. Entonces, esa es una etapa muy importante en la que les digo, puede aparecer. La situación es que en esos momentos, ¿sí? Si pasan los 7 años, vamos a ver también de pronto celos en lo que serían los adolescentes, ¿sí? Los adolescentes también tienen una forma de manifestar estos celos porque empiezan a hacer pues relaciones un poco más fuertes, más llegaderas con amigos, con papá, con mamá. Siempre hay alguien que tiende a ser como muy apegado a ellos. Incluso si son hermanos, ¿sí? Muchas veces si son varios hijos y entre ellos sí se llevan muy bien y a lo mejor de pronto sale con el otro hermano, ese también es un tema de celos entre ellos. Entonces, les digo, no nos asustemos de los celos, pero sí es importante ver dónde están apareciendo para poder trabajarlos, ¿de acuerdo? Ahora, los celos también se va con ¿qué? Con otras emociones que nosotros solemos experimentar. Enojo, tristeza, envidia, hasta cierto punto como rivalidad, incluso entre hermanos, ¿sí? O entre propios, por ejemplo, primos. Si es que llega a ser el caso, les digo, no siempre dependerá mucho, pero estos 3 como ingredientes suelen estar presentes, ¿sale? Los celos, insisto, es algo que puede pasar en una etapa, son normales hasta un cierto punto que nosotros podamos tener, pero cuando hablamos de un tema ya de envidia, aquí es porque la persona, ¿sale? En este caso nuestro chiquito, incluso nuestro adolescente, está buscando querer algo que tiene alguien más, ¿sí? Y los celos es porque antes nosotros ya experimentamos en ese caso haberlo tenido, llámese atención, cariño, etcétera, ¿sale? Y la envidia es el por qué tiene algo que yo quiero. Eso va de la mano. Imaginemos que son estos como 3 ingredientes que siempre van a estar ahí. Algunas veces vamos a percibir que nuestro niño tiene más como celos o tiene más envidia, ¿sale?
Pero el que lo sepamos, por ejemplo, manejar, el que vayamos viendo en qué momento mi niño presenta una envidia, ¿sale? Hacia quién, hacia una familia, hacia sus compañeros, hacia un integrante a lo mejor mayor de la casa, ¿sí? Todo eso da pauta a que de pasar de la envidia podemos pasar a una rivalidad, ¿sí? Y ese es un tema más profundo porque vamos escalando en temas de convivencia. Aun cuando finalmente sabemos que es una etapa pues normal que van a pasar nuestros niños, a medida que se vaya literalmente pues creciendo, nuestro niño tiene que tener un desarrollo mayor sobre las posibilidades que tiene cada uno, ¿sí? En su familia, en su desarrollo, en su entorno. Y también contemplemos que es una etapa en la que también está esta parte social, en la que va a estar en la escuela o puede a lo mejor estar con otro grupo de compañeritos. Ahí también, ¿sí? Esos son los pares con los que ellos tienen que aprender a relacionarse. Y aquí es cuando la envidia puede salir más, ¿sale? Aquí literalmente, bueno, vamos a trabajarlo de una forma muy distinta, vamos nosotros a tener que tomar un momento con ellos, ¿sí? Una de las estrategias que más utilizamos es, por ejemplo, dedicarle 10 minutos, pero realmente para ellos, ¿sí? Sin algún distractor, llámese teléfono, llámese a lo mejor una tableta, televisión, ¿sí? Que nosotros podamos organizar actividades que tanto ellos como nosotros vayamos a disfrutar. Es estar aquí en el ahora con ellos para que entonces ellos sepan, ¿sí? Que nosotros seguimos estando al pendiente de que se sientan queridos, comprendidos, acompañados y que no vayan a tener este temor, primero, de que a lo mejor alguien más les va a quitar esa atención o cariño, ¿sale? Y además enseñarles esta parte de que la envidia es una emoción, literalmente, que puede impedir que se pueda relacionar con los demás. Además de que es un tope para ellos para poder, ¿qué? Pues tener un desarrollo mejor a nivel, obviamente, personal, profesional, ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia que nosotros también tenemos que ver cuando hablamos de lo que son celos infantiles o una envidia infantil, porque también pasa en nuestros niños, ¿sí? Ahora, los celos es un tema que, bueno, abarcamos, les digo, es como continuación de la cápsula anterior, pero hay algo muy interesante en esto y que no sé si lo han escuchado, que es esta rivalidad fraternal, ¿sale? ¿Qué es la rivalidad fraternal como tal? Esto ya es un conflicto exclusivamente entre hermanos, ¿sí? Los celos lo podemos tener con amigos, compañeros, familiares a lo mejor un poquito más lejanos o del núcleo familiar, pero cuando hablamos de una rivalidad fraternal estamos hablando entre hermanos y esto lleva a conductas todavía más fuertes, incluso a que sea una rivalidad no solamente de una etapa o de años, sino de toda la vida. Es aquí cuando encontramos, por ejemplo, que no se llevan para nada bien con su hermano o con su hermana y siempre están en esta parte de discutir, pelear, ver quién es el mejor, que si alguien tiene algo yo también tengo que tener lo mismo o mejor. Y aquí vamos a encontrar sentimientos de ¿qué? De abandono, de soledad, en el que yo siento que no soy suficiente como, ¿no? Como mi hermano, como mi hermana. Entonces, todos estos también son comportamientos que a veces consciente o inconscientemente pues los padres lo han fomentado. La intención con esto es que tanto ustedes como padres que tal vez están en una etapa en la que están pues criando y educando a sus hijos, puedan analizar cómo es que lo están haciendo, ¿sale? Ver cuáles a lo mejor esos factores que puede yo o que puedo yo hacer para quitar estos celos y también esta rivalidad, ¿de acuerdo? La rivalidad fraternal llega a un punto en el que podemos ver que nuestros niños o nuestros adolescentes llegan a ser agresivos. ¿Qué es esto? Pueden pegarles, pueden aventarlos, pueden aventarles los juguetes, etcétera, ¿sale? La agresividad aquí ya es muy marcada. Otro de los factores que también nos damos cuenta es que los llegan a ignorar, ¿sí? Es decir, contigo no voy a jugar, tú no existes, no es de momento, es un comportamiento que toman definitivamente para no tener que relacionarse, en este caso, con su hermano, ¿sí? Eso nos lleva a que muchas veces nuestro niño se va a aislar, de forma que no le interese ni siquiera en un punto mayor convivir con sus padres, ¿sí? Se tiende mucho a estar solamente él y escasamente a lo mejor compañeros o amigos, pero si no llega a pasar, simplemente es él con su juego, ¿sí? Con sus actividades. Y esta parte de la soledad, aunque pareciera que lo maneja en cuanto a que ya no molesta a su hermano, en un futuro sí nos damos cuenta que van a ser adolescentes o adultos con un gran resentimiento tanto a su hermano como hacia los padres.
Entonces también son comportamientos que vamos a nosotros a notar. Otro aspecto también de esto es cuando llegan a hacer todo lo contrario, ¿sí? De ser a lo mejor alguien que agrede, es alguien que se preocupa demasiado por su hermano y lo hacen con esta finalidad de ser como una figura, un niño muy bueno, como muy reservado, como un hijo perfecto, ¿sale? Esto a veces se va a confundir en caso de los padres. Muchas veces hay comentarios como de, mi hijo se porta muy bien, o mi hijo es muy maduro para su edad, y es algo que se les premia a los niños. Entonces, ver que si, por ejemplo, ya hay ciertos celos, que es como mi antecesora a esta rivalidad, y que de pronto tenga estos cambios, sí es importante decir, ok, ¿por qué lo está haciendo? ¿Sí? No simplemente verlo como que mi niño ya creció o que está madurando, porque también tendremos que recordar la etapa en la que se encuentra. No podemos pedirle a un niño de 2, 3 años que madure tan pronto porque no está en ese momento de su vida, ¿vale? Otro aspecto que también vamos a ver, lo que ustedes lo pueden notar, es que mi niño empieza, aparte de aislarse, a tener un bajo concepto de sí mismo, ¿vale? Esta autoestima. Casi no le va a interesar cuidarse, se va a exponer a situaciones a lo mejor de riesgo, en el que si se lastima no lo va a decir, no, ni siquiera él mismo va a pedir ayuda, simplemente empieza ¿a qué? A descuidarse, ¿sí? Y eso va de la mano, les digo, con el punto en que se llega a aislar. También son puntos en los que nosotros vamos a analizarlo, ¿sale? Si nosotros vemos que de pronto mi niño no está compartiendo a lo mejor lo que le esté pasando, bueno, es momento de acercarnos con ellos y poder hablar qué ocurre, ¿sí? Otro punto también interesante para esta parte de la fraternidad, de la rivalidad entre hermanos, es que puedan, ¿sí?, saber en qué momento mi hijo se siente amenazado, se siente solo. ¿Y por qué lo menciono? Esto va a llevar a que muchas veces mi niño no va a relacionarse definitivamente más, que puede ser agresivo incluso con las mascotas, ¿sale? Que puede ser también hacia objetos de forma que lastime o que afecta a su hermano, ¿sí? Y eso pues lleva muchas veces a regaños por parte de los padres. Entonces hay que tener mucha conciencia en cómo mi niño se está comportando, también mi comportamiento como padre o como tutor, para poder saber qué estoy a lo mejor haciendo mal, qué considero que a lo mejor estoy haciendo bien y que todo esto les funcione, ¿sale? Porque recordemos que son niños chiquitos y que están en un aprendizaje bien constante y nosotros somos su primer ejemplo para poder literalmente guiarlos en este mundo. Si nosotros a lo mejor tenemos que corregir, mencionar algo que no hicieron bien, recuerden que se corrige en privado. Nunca lo hagamos enfrente de sus amigos o de la familia, porque eso les va a generar más tensión a ellos, ¿sale? Entonces lo ideal es que vamos a corregir nada más nosotros. Antes tenemos que escucharlos, preguntar por qué lo hiciste, ¿sí? A veces hay niños que no nos lo van a decir inmediatamente, pero sí nosotros podemos tomar un papel de comprensión, calmarnos y decir, ok, ¿sabes qué? Quiero entender por qué lo haces, si me lo compartes podemos solucionarlo juntos, ¿sí? Quiero saber cómo te sientes. Entonces, son frases que nuestros niños van a entender y los van a calmar, y créanme que con esto ellos se van a poder abrir para saber nosotros como adultos cómo se sienten, ¿sí? Obviamente, pues la intención con esto es que ustedes lleven este mensaje, sí, que lo compartan y que también analicemos cómo lo estamos haciendo como padres. No es una crítica, pero recuerden que la intención siempre es mejorar en todos los aspectos que tengamos. Y sobre todo, pues cuando estamos a cargo de nuestros niños, ¿sale? Entonces, bueno, espero que obviamente este tema les haya sido de mucho interés, que también les ayude. Recuerden compartirlo, ¿sí? Compartir el programa, dejarnos comentarios. De igual forma, si quieren algún tema en específico, bueno, también menciónenlo, porque ya saben que nosotros siempre lo tomamos en cuenta. Y bueno, espero, ¿sale?, que tengan un hermoso día. Prácticamente se nos fue el tiempo volando. Realmente hoy fue muy, muy rápido el programa. Espero que lo compartan, que lo disfruten un hermoso día, ¿sí? Y bueno, recuerden que el próximo miércoles Maite ya va a estar con nosotros en el programa. Así que nos vemos dentro de 8 días ya con Maite. Cuídense mucho y pasen un excelente día.